Global 360 y ahora me acompaña, como todos los jueves, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay, con quien analizaremos el atentado terrorista en el Parlamento británico. ¿Cómo está, señor Mackay? Buenos días. Bien, encantado de estar con ustedes. Buenos días. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, el día de ayer la noticia que ha sacudido no solamente a toda Europa, sino a todo el mundo ha sido este nuevo atentado terrorista en el Parlamento británico que hasta el momento deja un saldo de 4 muertos y 20 heridos graves. Sí, evidentemente se trata de un nuevo atentado terrorista para Europa y de manera específica para un Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que por cierto no es la primera vez que le sucede un tamaño de atentado y de esta naturaleza. O sea, ya se ha hecho anteriormente, y eso quiere decir dos cosas. Primero, que Gran Bretaña está en la puntería del terrorismo internacional, y segundo, todos sabemos el clima político interno que vive en estos momentos Gran Bretaña. Entonces, el objeto final es acrecentar ese nivel de desestabilización política que vive, porque la lectura del atentado es que ha sido a puertas del propio Parlamento británico. Entonces estamos viendo allí que hay evidentemente un propósito para deformar y desestabilizar las reglas que van a tomarse próximamente en Gran Bretaña, entre ellas, como sabemos, la decisión adoptada por ese proceso de separación, el Brexit, de separación de la Unión Europea. Pero aquí lo que estamos viendo, y esto es en segundo lugar, Pierre, es cómo los grupos de los denominados ataques terroristas a través de los lobos solitarios no pueden ser detectados por la inteligencia, por los trabajos de los especialistas en seguridad. Pasan aduanas como si no. Pasan aduanas, ingresan en el país, y entonces lo que vamos a ver como consecuencia de este atentado es de manera indubitable la reconfirmación de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, porque uno de los elementos de juicio, más allá de los sostenidos en el carácter económico, de lo que le reportaría la Unión Europea al Reino Unido, estaba el tema de la seguridad. Ellos que querían y quieren cuidar el tema de la seguridad interna. Entonces, la consecuencia va a ser se va a acelerar este proceso de desvinculación política que había tenido otrora el Reino Unido de la Unión Europea. O sea, ¿usted considera que este atentado terrorista va a acelerar el proceso del Brexit, el divorcio de...? Sí, porque una de las razones, Pierre, que motivó justamente el referéndum era el tema de la seguridad. Ingresaban y salían desde Reino Unido una cantidad importante de gente sospechosas. Los británicos quieren cuidar sus fronteras, no solamente en el carácter económico, sino en el tema de la seguridad. Y este es un modus operandi de la conducta internacional de la Unión Europea que se ha estado viendo en los últimos años. Ahora, el Estado Islámico, ese grupo yihadista que desde hace pocos meses ha estado perpetrando ataques terroristas en Europa, hemos visto uno en Francia, otro en Alemania, otro en Reino Unido, aún no se ha adjudicado la autoría de este atentado, pero sin embargo todos sospechan que ellos fueron, porque como le comenté antes de salir al aire, justo ayer se cumplía un año exactamente del atentado del Estado Islámico en Bruselas, en Bélgica. Sí, hay una explicación por la que hasta ahora no haya una suerte de reconocimiento de adjudicación del atentado, y es que son lobos solitarios. Entonces la performance del Estado Islámico es finalmente decir que lo hacen porque constituyen brazos articulados, entre comillas, de gentes que tienen ese nivel de solidaridad con el extremismo islámico, y entonces van a cotejar todo lo que ha sucedido, y al final van a decir: fue uno de nuestros hermanos que se inmoló, que lo hizo por las causas del Estado Islámico. Como ese fue un compañero, alguien parte de la alianza, ¿no? Porque lo más probable es que no haya pues esa conexión que existe orgánica con el partido, con el grupo terrorista, de manera directa. Entonces, pero no me quepa la menor duda, como bien ha recordado,
que se está cumpliendo un año del atentado anterior, y entonces aquí estamos viendo que hay una sonada actitud para desestabilizar otra vez y crear esta suerte de aceleramiento de decisiones políticas en el Reino Unido, toda vez que también ha habido voces al interior del Parlamento británico que han querido retrotraer la decisión adoptada el 23 de junio del año pasado. Ahora, la primera ministra británica, Theresa May, ha decidido mantener el mismo nivel de terrorismo a pesar del atentado de ayer. ¿Qué cree? Y ella estuvo presente, ella estuvo ahí, en el Parlamento. Sí. A ver, lo normal sería subir el nivel, ¿no? Sería subirlo. Yo creo que ella no quiere denotar pánico. Es imposible evitarlo porque se ha producido. Claro. De hecho, en las últimas horas en las calles principales de Londres la gente no quiere salir, no quiere caminar. Hay mucho miedo. Hay mucho temor, mucho miedo, y evidentemente Londres está sufriendo lo que comenzó, acuérdate, con el año 2001, cuando fueron España y el Reino Unido los que se sumaron a Estados Unidos luego del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Vinieron los atentados en marzo el 11 de marzo del 2004 en España, y luego el 7 de julio del año siguiente en el Reino Unido. Entonces ellos ya tienen la experiencia, ni siquiera preliminar, la experiencia de una situación tan patética como la que significó aquel ataque terrorista. Ahora, ¿usted cree que, bueno, teniendo en cuenta que, como comentamos hace un instante, han habido otros atentados terroristas en Europa, continúen en otros países? ¿Sería cosas mayores? Sin duda alguna, Pierre, lo hemos dicho y lo volveremos a sostener. Creo que el terrorismo internacional está en una fase de expansión. Las asimetrías son sus características. Seguirán aplicando acciones terroristas en grupos, en países que son vulnerables. Yo acabo de venir de Marruecos hace muy pocos días. Las seguridades son extremas en un marco de una reunión internacional a la que yo he asistido por las eventualidades de ataques terroristas. Le pasa a Europa, le pasa al África del Norte. Es decir, hay este temor colectivo de que en cualquier momento pueda haber un tamaño de atentado, Pierre, como el que se produjo en Nueva York en el año 2001, y pueda desencadenar otro marco de paradigma de las relaciones internacionales en el sistema europeo. Para que la gente que nos ve y nos escuche, en otras palabras, es que un ataque terrorista puede orientar o reorientar las políticas gubernativas, entre ellas asociadas al tema de los refugiados. Eso que al Papa Francisco le llama mucho la atención, y con justa razón, puede incluso recrudecer una actitud de los países, porque si bien se sabe que los refugiados merecen la atención que el sistema internacional le debe dedicar desde los derechos humanos, hay una importante cuota de infiltrados y camuflados terroristas entre los refugiados que ingresan a Europa. Correcto, sí. Y eso es evidentemente un estado de alerta que deviene de la amenaza y del riesgo que producen nuestros grupos terroristas. Ahora, sin ánimo de ser alarmistas, el atentado de ayer se ha producido prácticamente en la fachada del Parlamento británico. Exacto. Entonces, ¿qué podemos esperar? Más adelante va a ser en un palacio presidencial, van a bombardear una ciudad. Y tu razonamiento no es alarmista, es realista, porque el terrorismo actúa en base de lo absurdo, de lo inesperado, de lo imprevisto, claro. Y entonces lo que se piensa que no va a pasar, ¿no? Lo que se cree que no va a suceder, sí. Ahí está el terrorismo. Lo hemos visto ayer, y evidentemente eso significará que los trabajos y los protocolos de inteligencia deberán esmerarse, Pierre, cada vez más para poder por lo menos comenzar a detectar a estos lobos solitarios que hasta ahora no hay una inteligencia en el planeta que haya podido neutralizar. Ahora, hay un aspecto en común con respecto al modus operandi de este atentado y otro que fue, si mal no recuerdo, en diciembre en Francia, que utilizaron una camioneta para arrollar a personas. El sujeto se subió a 4x4, bueno, y atropelló a 20 personas, y algo similar o algo igual pasó en Francia. Pues, sí,
un mercado navideño. Sí, aquí hemos visto un acuchillamiento. Al policía. Al policía, que murió. ¿no? Que muere y luego el abatimiento a 2 personas más y el autor ha sido finalmente abatido. Sí, o sea, ¿no? Que son, a mi juicio, por las características, primero acciones unívocas, unilaterales, y que lo hacen a partir de esta visión absolutamente distorsionada y desnaturalizada de lo que es el Islam. El Islam es una religión tan respetable como el catolicismo o el budismo o el judaísmo, pero hay estas visiones extremistas alentadas en algunas universidades de los países musulmanes que tergiversan el verdadero sentido del Islam. Por tanto, hay que decirlo también, Islam no es lo mismo que terrorismo islámico. El terrorismo islámico, que no llega ni al 1% del mundo del Islam, sin embargo, por el impacto de los actos terroristas, terminan siendo asociados injustamente al mundo musulmán, que es un mundo que no tiene nada que ver con el terrorismo internacional. Claro, porque mucha gente se está preguntando, yo no entiendo por qué una religión mata en nombre de Dios, ¿no? Claro. En realidad usted me dice que es un fragmento de extremistas muy pequeño. Sí, porque yo he leído el Corán y tengo la oportunidad de leer siempre el Corán que puedo, lo tengo en español, en fin, y no hay en ninguna parte del Corán, en las leyes, que dijera que se legitima desde el Corán la violencia. Esos son inventos que se dicen por literaturas que no corresponden a la realidad, hay que decirlo con objetividad. Pero también tenemos que decirlo que esa suerte de interpretación mágica unipersonal que hacen estos extremistas los lleva a pensar de que la violencia es parte de ese contagio para llegar a Dios. Entonces, eso se llama desnaturalizar, tergiversar, cambiarle el sentido de lo que dice el Corán. Incluso segundos antes de estallar, sobre muchos son suicidios en el nombre de Alá, ¿no? Así es, o sea, hay esta vorágine enfermiza, febril, de creer que con esos niveles de inmolación ganarán la vida eterna. Claro, ganarán un espacio en el cielo. Un espacio en el cielo, y eso es absolutamente errado. La cristiandad también lo tuvo en su momento. En los tiempos de la Edad Media, cuando venían las cruzadas, los cruzados mismos, para recuperar el Santo Sepulcro de Jerusalén, tomado por los turcos otomanos de Mahomet II, lo hacían para ganarse un espacio en el cielo. También hay que decirlo, pero son estadios febriles que no corresponden a los catecismos y a los evangelios, a las visiones de la palabra, en este caso de la Biblia o en el caso del Corán, que son los réditos, digamos, oficiales que corresponde a cada religión. La desnaturalización tiene evidentemente un contagio delictivo e intereses como los tienen estos grupos terroristas que controlan refinerías, que tienen un modus operandi con una logística, que manejan la economía internacional al margen de la legalidad, vendiendo el petróleo en los mercados negros asiáticos. En fin, hay una serie de explicaciones que por supuesto no tienen ningún elemento de carácter religioso. Claro, ahora también hay que precisar que, bueno, estos terroristas extremistas islámicos tal vez tienen ideas del pasado, de otro siglo, porque las cruzadas del cristianismo ocurrían, bueno, hace varios cientos de años. Sí, eso es verdad, y eso me hace recordar entonces, Pierre, como muy bien dice con lucidez, el tema de la famosa tesis del choque de civilizaciones, es decir, el enfrentamiento entre Occidente y el mundo musulmán, el mundo del Oriente, justamente en estas fases en las que no ha habido ese sincretismo esperado y que ha llevado a estas posiciones extremistas que lo único que están haciendo es provocar temor planetario, colectivo planetario, que disocia y al mismo tiempo distrae la atención internacional que deben tener por naturaleza los estados. Claro, mucha gente, muchos ciudadanos de diversas partes del mundo deben estar pensando, si el Parlamento británico no es seguro, yo en mi barrio soy infinitamente más inseguro, ¿no? O sea, lo que te quiero decir, Pierre, es que la vulnerabilidad
está a la vuelta de la esquina. Ya todos son espacios vulnerables. En otras palabras, no hay país en el planeta, no hay rincón en el mundo que pueda ser efectivamente un lugar seguro. Y eso es lo lamentable, y por eso vivimos, ¿no?, con esta situación permanente de sosiego, de estar en estado de alerta, claro, todo lo que pueda pasar en el mundo. Puede pasar algo, listo. Muchas gracias, señor Rodríguez Maquén, por su tiempo, muy interesante la conversación. Bueno, ahora vamos a un pequeño corte y volvemos con más información internacional aquí en Global 360. 38.